Bueno, para completar nuestra explicación de esto de los esquemas trascendentales que hemos discutido, el esquematismo trascendental, vamos a proveer de una elucidación de los esquemas. Y he puesto esquemas y no esquemas trascendentales porque precisamente vamos a ver otro tipo de esquemas que no son los esquemas trascendentales y que van a ser importantes cuando empecemos a hablar de la experiencia. Al final, este capítulo, el 3.8 del esquematismo trascendental, no es más que la aplicación de todos los resultados anteriores a precisamente pues, nuestras categorías, nuestra forma de la sensibilidad, el tiempo, y bueno, esos son los pilares fundamentales, eso es lo que se sustenta, pero a partir de ahí se va a construir todo lo demás, todas las cogniciones que decimos que tenemos, por supuesto, toda la ciencia, toda la experiencia, va a partir de los elementos que hemos presentado hasta ahora, de esos esquemas trascendentales. Así que en este vídeo vamos a elucidar un poco más eso de los esquemas, cómo va a funcionar, puesto que estos esquemas van a ser, digamos, las construcciones más elaboradas, los edificios que van a ser construidos con esos ladrillos que son los esquemas trascendentales. Y bueno, vamos a ver cómo también los esquemas no se deben confundir con lo que son las imágenes, y vamos a ver cómo la imaginación productiva, a pesar de ser algo que a primera vista puede ser complicado de entender, si alguno de ustedes está familiarizado con la física y con las matemáticas, no debería ser algo demasiado extraño, puesto que lo están empleando constantemente para todos los juicios sintéticos a priori que hacen en su trabajo, sí, en el caso de que se dediquen a la física o a las matemáticas, o hayan tenido alguna vez un acercamiento a esto de la física o de las matemáticas. Bueno, evidentemente, cualquier persona en su vida cotidiana también emplea los esquemas, pero quizá es menos consciente de ello. En primer lugar, vamos a volver a recordar pues, que la imaginación productiva era esa facultad que nos proveía de los esquemas trascendentales. La imaginación productiva no es una facultad atómica, era una facultad molecular formada por la sensibilidad y el entendimiento. Cuando terminábamos esa deducción trascendental y hablábamos de la unificación sintética de la percepción, pues la imaginación productiva viene a ser un poco eso, esa facultad de la unificación sintética de la percepción, y esos esquemas trascendentales son el resultado, son lo que es producido por esa imaginación productiva. Y por supuesto, todo el resto de esquemas de los que vamos a hablar, entre otros momentos en este vídeo, van a ser derivados de estos esquemas trascendentales. De la misma manera que el entendimiento provee las categorías, y estas categorías pues, posibilitan el resto de concepciones objetivas. Las categorías son esas concepciones en las que se va a sintetizar esa multiplicidad de la intuición sensible, por lo tanto, pues, son las concepciones con las que nos vamos a referir a los objetos, porque son las concepciones que permiten las propias cogniciones de los objetos en primera instancia. Al final, lo que estamos haciendo en la filosofía trascendental es entender ese proceso de cognición de objetos, porque si no sabemos nada de los objetos, si somos escépticos y no sabemos nada, por ejemplo, si dijéramos no sabemos nada de la cosa en sí, ya está, paramos de investigar, pues no haríamos nada, seríamos o escépticos o empiristas radicales, y bueno, no es nuestro caso, pero recuerdo reflexiones previas una y otra vez. Así que estos esquemas trascendentales, he escrito aquí, contienen todas y cada una de las condiciones necesarias para la concepción para toda concepción de la experiencia o toda cognición de una experiencia posible. Al final, todo lo que hemos hecho hasta ahora no han sido más que argumentos trascendentales una y otra vez, que estoy ya hasta cansado de repetir esto de condición de posibilidad de la cognición de objetos, y todavía me quedan vídeos para decirlo. Pero es eso, al final son condiciones necesarias, y si hemos encontrado esos elementos fundamentales de nuestro sujeto trascendental, pues esos son todos los elementos que tenemos para ir tirando para adelante, y si falta alguno, pues alguien tendría que levantarle mano y decir, escuchen, aquí falta un elemento trascendental que no se ha tenido en cuenta y que no aparece ni como átomo lógico ni como molécula lógica en su árbol del conocimiento, ¿no? En su crítica de la razón pura, que recordemos que establece arquitectónicamente todos esos elementos trascendentales en un sistema, pues que alguien lo ve, lo entiende y dice, mira, pues ya sé localizar dónde está cada uno de estos elementos que empleo, ya sea en mi día a día, en mi trabajo, o simplemente como curiosidad filosófica. Así que, bueno, una pregunta que alguien se podría hacer, puesto que parece que hemos dado un salto desde las categorías. Tenemos las categorías y digamos, la sensibilidad. Y luego, cuando las hemos juntado en esos esquemas trascendentales,
la gente puede decir, bueno, aquí parece que se han metido pues eso, esos esquemas trascendentales un poco con calzador y no entiendo por qué esos esquemas trascendentales y no otros, porque realmente se podrían ocurrir aún infinitas maneras de combinarlos y pues parece que solamente hay una manera de combinar esas categorías con el tiempo. ¿Por qué se ha hecho de esa manera? Y bueno, es aquí precisamente donde la imaginación productiva viene a jugar. Y es que lo que ha ocurrido ahí es que ha habido han mediado lo que denominamos axiomas de la imaginación productiva. Y es que, pues sí, la síntesis que podemos realizar, esa síntesis figurativa, esa síntesis especiosa, es específica a nuestro sujeto trascendental y los axiomas que hemos mostrado hasta ahora no son suficientes para que esa síntesis sea la que es. Simplemente los axiomas que hemos hecho hasta ahora nos muestran que esa síntesis es necesaria para toda cognición de objetos, pero que sea como la hemos descrito y como cualquier persona que haya entendido los esquemas trascendentales se ha podido imaginar, pues dirá, ¿por qué es esta? Pues bueno, pues es así porque nuestra imaginación productiva es así. No lo puedo explicar, no puedo dar una justificación suficiente. Solamente puedo decir que la síntesis es necesaria y que es pues, la única manera de que yo me pueda imaginar esa síntesis es de esta. Por lo tanto, hay una serie de axiomas, hay una serie de juicios sintéticos de la imaginación productiva que me fuerzan a que eso sea así. Ya veremos más adelante, cuando empecemos a hablar de esos principios objetivos, como los axiomas de la imaginación productiva, entre otras cosas, nos van a dar esas matemáticas. Pues ¿por qué el espacio tiene 3 dimensiones? Pues no lo sé. Simplemente sé que mi imaginación, los límites de mi imaginación son esos. No puedo imaginarme una 4ª dimensión en el espacio. ¿Por qué el tiempo tiene una dimensión? Pues no lo sé. Simplemente es así y punto. ¿Por qué por 2 puntos solo puede pasar una única línea recta, ¿no? Y etcétera, etcétera. Esos son axiomas de las matemáticas, que son un subconjunto de los axiomas de la imaginación productiva, en concreto el subconjunto de axiomas de la imaginación productiva, que son cogniciones puras a su vez, como ya veremos más adelante. Pero lo dicho, ¿por qué eso es así? Pues es un axioma, se tiene que poner ahí porque es verdad y además en este caso es necesariamente verdad en cualquier experiencia posible, puesto que la imaginación productiva es ese límite, esa forma de toda imaginación, y los límites de la imaginación son los límites de la experiencia posible. Pero bueno, entiendo que todas estas cuestiones para cualquiera deben resultar razonables, y si no, pues siempre se puede reiterar o siempre se puede reformular de otra manera para que todo el mundo siga el planteamiento que estamos haciendo. Y aquí pues he escrito un pequeño circuito para que se vea por dónde hemos estado pasando y por qué he tenido que pasar por aquí. Y es que hemos empezado con, bueno, podemos llamarlos axiomas trascendentales. Eran esos axiomas completamente genéricos y en algunos casos a muchos le podían parecer axiomas que ni siquiera merece la pena escribir porque son tan evidentes o son cosas que cualquiera aceptaría, incluso alguno podría incluso decir que me los estoy sacando de la manga, pero al final estos, como el axioma empirista, el axioma de intuición intelectual, pues difícilmente alguien va a encontrar problemas. Pero claro, necesitaba expresar esos axiomas, o necesitaba mostrarlos, explicitarlos, para que la deducción trascendental fuese posible. Sin esos axiomas, la deducción trascendental no es evidente, pues porque la deducción trascendental era un teorema, no un axioma, y cualquiera podría haber dicho, pero ¿por qué hace usted esa deducción trascendental? Y bueno, pues la deducción trascendental presupone necesariamente todos estos axiomas, y estos axiomas son condición de posibilidad de la deducción trascendental. Y es que la deducción trascendental, ¿por qué la he hecho? ¿Por qué he tenido que pasar por todo ese proceso de la deducción trascendental y hemos ido al empirismo radical y todas estas historias? Pues porque necesitaba los axiomas de la imaginación productiva. Sin los axiomas de la imaginación productiva no puedo hablar de esquemas trascendentales, no puedo presentar esos esquemas trascendentales, y por supuesto tampoco voy a poder hablar de matemáticas, ni de causalidad, ni de nada por el estilo. Y bueno, pues cualquiera podría pensar que esto de los axiomas de la imaginación productiva me lo estoy inventando, pero al final, como he forzado la máquina para que, si la deducción trascendental es correcta y la deducción trascendental es correcta, si los axiomas trascendentales son correctos, entonces necesito que se permita esa síntesis figurativa para la cognición de los objetos. O sea, necesito que la imaginación productiva tenga algún rol en esto de la filosofía trascendental. Si no,
nos quedamos en el empirismo radical, ¿no? Que es de donde partíamos y donde queríamos escapar como fuese, pero tampoco queríamos dar una solución ad hoc o una solución completamente arbitraria y dogmática, sino que queríamos ver cuánto podíamos elaborar con los elementos que ya teníamos, ¿no? Y es verdad que a veces seguimos necesitando axiomas, no tenemos suficiente con los teoremas que elaboramos de los axiomas trascendentales, pero eso no significa que estos axiomas sean inventados, simplemente ahora estos axiomas tienen una justificación necesaria, o sea, esa justificación era necesaria para que estos axiomas sean posibles, pero no es suficiente para justificar estos axiomas. Y toda la serie de, por ejemplo, los axiomas de las matemáticas, que veremos más adelante, no tienen una justificación suficiente en todo lo que hemos dicho. No puedo demostrar los axiomas de las matemáticas, si no, no serían axiomas, serían teoremas de la filosofía trascendental. Y lo que ocurre ahí es que pues, esos axiomas de las matemáticas tienen una justificación necesaria, tienen una presuposición necesaria, que es todo lo que estamos haciendo, pero por supuesto no es una presuposición suficiente como para decir que demostramos esos axiomas de las matemáticas. Y bueno, estos axiomas de la imaginación productiva van a dar lugar a lo que ya adelante denominaremos cogniciones, y bueno, ya hemos denominado cogniciones, pero haremos una taxonomía más elaborada de las cogniciones, que siempre las taxonomías nos gustan mucho, pero no vienen hasta que hemos elaborado todo lo que queremos, los elementos trascendentales que participan, y en esas cogniciones pues estarán los principios objetivos, las matemáticas y la experiencia. Por supuesto, de la experiencia se podrá hablar de por ejemplo, física, biología, química, incluso en algunas circunstancias psicología. Y bueno, pues, ¿qué entendemos entonces por esquema? Que antes he dicho que los esquemas trascendentales pues eran esa categoría más el morfé de tiempo. ¿Qué son entonces los esquemas? Pues los esquemas son las representaciones derivadas de esos esquemas trascendentales de la aplicación de la regla de una concepción, y esto puede sonar a mucha preposición de, pero bueno, es lo que hay, no puedo hacer más. Podemos verlo como que el esquema es la aplicación de la regla de una concepción, y esta concepción puede ser pura o empírica, a la sensibilidad, y por supuesto es derivado de un esquema trascendental. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos, ¿no?, de aplicar esas concepciones a la sensibilidad. Al final, esa imaginación productiva nos fuerza a que empleemos esos esquemas trascendentales, y por lo tanto pues son realmente de donde surge toda aplicación de una concepción a la experiencia. Y estos esquemas, igual que los esquemas trascendentales, van a ser representaciones sensibles, puesto que vamos a tener una intuición asociada, una intuición empírica asociada, esas imágenes, y van a ser también intelectuales, puesto que esas intuiciones empíricas no van a saturar lo que el esquema es. El esquema sigue manteniendo la propiedad de ser intelectual y de tener una concepción asociada que es del entendimiento, por mucho que sea una concepción empírica, como veremos ahora más adelante. Así que bueno, vayamos a una pequeña taxonomía de los esquemas antes de discutir esto de los esquemas y las imágenes, que yo creo que para muchos de ustedes va a ser algo más entretenido, puesto que son ejemplos, y vamos a empezar a hablar ya de algunas nociones, de algunas concepciones de física o de matemáticas. Pues tenemos los esquemas, que a grandes rasgos son una concepción más una intuición, si lo queremos ver así, y de momento pues hemos presentado los esquemas trascendentales, cuya concepción es la categoría, o las concepciones que lo forman son las categorías, y las intuiciones es la intuición pura de tiempo, es el morfé temporal, si se quiere ver así, o es más bien la condición de posibilidad de toda intuición, ¿no?, el tiempo. Y un ejemplo de un esquema trascendental, pues el esquema de causalidad, ¿no?, la función lógica hipotética, la categoría de causalidad aplicada en el tiempo, siendo conforme al morfé temporal para ser uniforme con las apariencias. Bien, por otro lado, hablaremos de esquemas puros, que no todos los esquemas trascendentales no todos los esquemas puros son esquemas trascendentales, pero sí todos los esquemas trascendentales son esquemas puros, lo he puesto aquí. Todos los esquemas el conjunto de esquemas trascendentales pertenece al conjunto de esquemas puros, pero no todos los esquemas puros son esquemas trascendentales, como veremos más adelante. ¿Y qué es lo que define a un esquema puro? Pues evidentemente la concepción tiene que ser pura, pero también esto de la concepción. ¿Cómo puede ser una concepción pura? Pues o no refiere a ninguna intuición, es una mera noción, por ejemplo, una idea,
Eso sería una... Pero claro, ahí no puede haber ningún esquema. Si no refiere a ninguna intuición, no puede haber esquema. Para que haya esquema tiene que referir a una intuición. Y la única intuición a la que se puede referir es una intuición pura. Por lo tanto, tampoco hay mucho misterio. Es una concepción pura que refiere a la intuición y la intuición sigue siendo una intuición pura. Por lo tanto, tenemos un esquema puro. Y ejemplos de estos esquemas puros, pues tenemos, por ejemplo, los triángulos, y aquí los círculos, los cuadrados, por supuesto los números naturales, los números imaginarios, que no tienen nada que ver con la imaginación, por supuesto, tal y como lo hemos descrito aquí, los números complejos, y bueno, incluso, ahora pondré un ejemplo curioso, cuestiones de matemática más abstracta, como puede ser el infinito numerable, Aleph 0, los números reales, las derivadas, los tesseractos, por ejemplo, que bueno, ya veremos el tema de los tesseractos, cómo lo gestionamos, puesto que aparentemente se tratan de objetos que no son conformes a nuestra imaginación productiva, puesto que son, digamos, cubos en 4 dimensiones, son sólidos regulares en 4 dimensiones, pero ya veremos exactamente cómo podemos tener un esquema puro de un tesseracto y no simplemente una noción imposible de esquematizar de un tesseracto, ¿no? Que al final, si no cumple con las condiciones de nuestra imaginación productiva, ¿cómo es posible que tengamos un esquema, un tesseracto? Pues bueno, tiene truco, ya iremos ahí, lo mismo con yo qué sé, iba a decir la relatividad general, pero más bien las geometrías no euclidias, las geometrías riemannianas y todas estas historias, que también son esquemas puros, pero que evidentemente, aparentemente, contradicen nuestra imaginación productiva, o no son conformes, no es que contradicen, no son conformes. Contradicen los axiomas de nuestra imaginación productiva, no son conformes a las condiciones de nuestra imaginación productiva. Pero bueno, esto ya llegará cuando hablemos de filosofía de las matemáticas. Y por otro lado están los esquemas empíricos, que evidentemente pues hay una concepción empírica que refiere, como no puede ser de otra manera, porque esa es la definición literalmente, o más que la definición, es una condición necesaria para que haya una concepción empírica, es que refiere a una intuición empírica, puesto que tiene que referir a una cosa por medio de sensación, y eso solo es posible si hay una intuición empírica mediando esa concepción empírica. Bueno, no sé si eso que acabo de decir está bien. Una intuición empírica mediando esa concepción empírica, mediando la referencia a la cosa por medio de sensación. Bueno, aquí estoy recordando definiciones todo el rato, pero es para que se vea que todo esto pues, tiene sentido y que es acorde a todas las definiciones que hemos dado previamente. Intento elucidar en voz alta, aunque para muchos puede sonar pedante. Y ejemplos de estos esquemas empíricos, voy a poner ahora además estos ejemplos cuando hablemos de la distinción entre un esquema y una imagen, son el movimiento de un objeto, que luego eso pues sirve mucho para hablar de cinemática, de dinámica, la física más fundamental, del movimiento de las cosas. El campo magnético, por ejemplo, también es un esquema empírico. Bueno, ahora veremos. Evidentemente los esquemas empíricos tienen mucha importancia en física, pero en general es por medio de esquemas empíricos que vamos a poder hablar de objetos de la experiencia, puesto que por medio de la mera sensibilidad no podemos, necesitamos una concepción. Y son los esquemas empíricos los que nos van a dar los objetos de la experiencia, porque objetos puros no hay. En todo caso, podemos decir que el espacio o el tiempo son objetos puros, pero no hay más, ¿no? Al final los objetos de la experiencia son objetos y tienen eso de objeto puro, evidentemente es un poco abusar el lenguaje. Objetos a los que nos referimos por medio de una intuición pura, pues el espacio y el tiempo en todo caso, podríamos decir que son objetos puros en ese sentido. Objetos a los que nos referimos por medio de una intuición empírica, pues las apariencias, ¿no? El sujeto empírico y las apariencias externas. Pero bueno, vayamos a esto. Bueno, aquí otro pequeño comentario, que evidentemente por cómo se ha descrito aquí los esquemas, la unión de los esquemas empíricos y los esquemas puros satura o completa lo que son los esquemas. Pues un esquema tiene que referir a una intuición por definición, y esa intuición pues puede ser pura o empírica. Si es pura es esquema puro, si es empírica es esquema empírico, punto. No tiene tampoco mucho misterio porque esto satura o completa lo que es un esquema, lo que son el conjunto de los esquemas. Y bueno, adelanto que los esquemas empíricos van a dar lugar a las cogniciones empíricas y los esquemas puros van a dar lugar a las cogniciones puras. Recordando esa famosa frase de que intuiciones sin concepciones son ciegas y pensamientos sin contenidos son vacíos, pues aquí están las intuiciones con concepciones y los pensamientos con contenido, ¿no? Son estos esquemas empíricos y estos esquemas puros que van a permitir que hablemos de cogniciones empíricas de experiencia, de cogniciones puras, que ya veremos más adelante qué son.
Y bueno, aquí he puesto ejemplos pues es un caso particular de cómo va esto de esquema y el esquema trascendental. Pues tenemos las categorías aquí, y luego tenemos aquí arriba pues, lo que viene a ser las concepciones. Tenemos las categorías y las concepciones objetivas derivadas de esas categorías. Aquí tenemos los esquemas, tenemos abajo los esquemas trascendentales y arriba los esquemas derivados. Y el ejemplo, pues bueno, abajo está el esquema cuantitativo, que es el esquema de composición por agregación temporal que hayamos discutido en el vídeo anterior. Y si vamos subiendo en esto de los esquemas, pues tenemos el esquema de número natural. Poco más arriba, pues evidentemente aquí hay que hacer bastante trabajo para llegar ahí, y los que han estudiado análisis matemático pueden saber a lo que me refiero. De número natural, de tiempo, utilizando los esquemas. Quizá no se lo han explicado así, pero es como se fundamenta esto filosóficamente. Uno llega a los números complejos y luego, si sigue escalando en abstracción, si sigue sacando esquemas derivados de este esquema trascendental, pues llega, entre otras cosas, a la función z de Riemann, ¿no? Pues, por poner un ejemplo, pues la función z de Riemann es precisamente un esquema muy difícil de vincular de manera directa con la sensibilidad. Cualquiera diría que eso es una cosa que no se puede vincular de ninguna manera con nuestra sensibilidad, pero realmente no es así, porque forma parte de las matemáticas y por lo tanto es una cognición. Entonces sí que tiene alguna vinculación con los esquemas que estamos describiendo aquí. Lo que pasa es que está muy lejos, está muy arriba en el árbol del conocimiento, y por lo tanto pues nuestro trabajo como filósofos trascendentales es elaborar todos estos pasitos que han ido del esquema cuantitativo que hemos descrito antes, y que cualquiera puede decir, pues menuda tontería, eso de contar lo sabemos hacer todos, pero que realmente, si hacemos bien nuestro trabajo, se debería ver cómo esta concepción más elaborada, este esquema tan complejo, y antes he dicho también pues el infinito numerable, ¿no? Aleph cero, o cualquier otro, ¿no?, que se puedan imaginar, pues son esquemas que ya están muy arriba y que cuesta mucho ver. Y no digo nada de los esquemas que utilizan los físicos en su día a día, que también tienen su aquel, precisamente porque utilizan las matemáticas, y las matemáticas suelen escalar bastante en esto de la abstracción. Y bueno, pues otra vez más, reiteramos, la imaginación productiva produce estos esquemas, y los esquemas son condición de posibilidad de la formación de imágenes. Todas las imágenes de cosas, esas intuiciones empíricas que genera la imaginación, en la cual pues estamos imaginándonos cosas, son precisamente gracias a los esquemas. Y ahora vamos a poner ejemplos, y por reiterar esto de la diferencia entre imaginación reproductiva, que es la que genera las imágenes, y la imaginación productiva, que es la que posibilita que se generen las imágenes. La imaginación productiva es al sujeto trascendental lo que la imaginación reproductiva es al sujeto empírico. Si alguien sabe esto de las reglas de tres, cómo funciona, pues ya se puede imaginar cómo esto. Evidentemente esto no es una regla de tres, pero es un poco ese juego, ¿no? Los esquemas son a la espontaneidad del intelecto, ¿no?, del entendimiento, lo que las imágenes son a la receptividad de la sensibilidad, ¿no? Y bueno, al final esto simplemente es elucidar, darle vueltas a lo mismo todo el rato, encontrar patrones para ver si hubiese alguna confusión, o si alguien no lo tiene claro, pues que lo termine de captar, que aún así sigue siendo una cosa un poco difícil de entender. Por lo tanto es completamente natural que alguien todavía sienta algo de incomodidad a la hora de tratar estos temas. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Ahora vamos a hacer algo que es un poco más divertido, que es comparar esquemas e imágenes. Esto es, bueno, espero que sea un poquito más entretenido, porque vamos a ver por qué tenemos que tratar de manera diferente a los esquemas y a las imágenes. Bueno, tenemos el número 3. ¿Cuál es? El número 3, todo el mundo sabe lo que es el número 3, no creo que tenga que dar muchas explicaciones de lo que es, pero bueno, ¿qué imágenes se le pueden ocurrir a uno del número 3? Pues a una persona normal, pues 3 manzanas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un griego, por ejemplo, pues quizá un griego se imagine un segmento dividido en 3 trocitos iguales, ¿no? Y diga, pues esto es el 3, son los 3 trocitos, ¿no? Yo qué sé, si alguien trabaja mucho con geometría, pone pues 3 segmentos, ¿no? 3 manzanas, 3 segmentos. Y si alguien se ha visto algún vídeo de ciertos youtubers que publican sobre supuesta filosofía de las matemáticas o supuesta fundamentación de las matemáticas, de estos que dicen que esto de las matemáticas son los axiomas de Zermelo-Fraenkel y demás,
pues pensará en los números de von Neumann, ¿no? Los números de von Neumann y pondrá pues un conjunto que contiene el conjunto vacío, luego un conjunto que, bueno, aquí me faltan unas comas, estos serían aquí comas, si no recuerdo mal, pero bueno, el caso es que es un conjunto que contiene el conjunto vacío y el conjunto del conjunto que contiene el conjunto vacío, bueno, en fin, una historia que tampoco voy a desarrollar ahora en exceso, ni siquiera sé ahora que lo pienso si lo he escrito bien, pero el punto es ese, ¿no? Al final son tres cosas en el conjunto. Y cuando estamos hablando del esquema, pues no es tanto esa imagen, que al final es pues lo que se le viene literalmente uno a la cabeza cuando tiene el número 3 en mente. Eso es simplemente una imagen, eso no es el número 3, eso es una representación, una intuición empírica del número 3. Y por otro lado, y lo que sería el esquema, que en este caso es un esquema puro, no presupone ninguna sensación, por mucho que todos estos esquemas empíricos presupongan la sensación, aunque sea del simbolito que se está utilizando. El esquema puro es la representación de la síntesis de agregación sucesiva de una unidad en otra unidad, de una unidad a otra unidad a otra unidad, ¿no? De pues, tres adiciones de unidad, ¿no? Tres agregaciones de unidad, que esto ya lo veremos más adelante, el tema de los números, pero se tiene que entender como eso, como un acto del entendimiento, más que como un acto, como una representación que se genera gracias a la imaginación productiva de esa agregación de tres unidades, ¿no? El número 3 no es tres manzanas, no es algo que abstraigamos de tres manzanas, eso lo convertiría en una concepción empírica y no podríamos hacer juicios sintéticos a priori sobre él. Es una concepción pura, se presupone en la experiencia, por supuesto, porque al final es la única manera que tenemos de determinar temporalmente el propio tiempo y pues al ser el tiempo toda la manera en la que determinamos el tiempo, ¿no? Que cuantificamos el tiempo. En el caso del número 3, pues de 3 unidades de tiempo, ¿no? Y bueno, no voy a entrar ahora mucho en detalle, pero estas imágenes del número 3 no saturan lo que es el número 3, son simplemente representaciones de una intuición empírica de lo que es una representación pura, es un esquema puro que, como digo, ninguna imagen puede mostrar, igual que ninguna imagen de esa causalidad que hayamos mostrado en los vídeos anteriores puede expresar completamente lo que es el esquema de causalidad. El esquema de causalidad es imaginación productiva, no hay ninguna intuición empírica, no hay ninguna representación estrictamente sensible que pueda saturar lo que es la causalidad, o lo que es, pues en este caso, el número 3. Otro caso, pues los triángulos, ¿no? Pues todos sabemos que uno puede dibujar un triángulo así, de esta manera, puede dibujar un triángulo de esta otra manera, y en ambos casos lo que tenemos es pues una imagen de un triángulo. En el primer caso, pues un triángulo equilátero, y sabemos que tiene los lados iguales, que los ángulos son 60 grados, etcétera, etcétera. En otro caso, un triángulo rectángulo, ¿no? Que sabemos que cumple el teorema de Pitágoras y todas estas historias, que tiene un ángulo recto. Pues bien, todo eso son imágenes de un triángulo, eso no representa lo que es realmente un triángulo. Si fuese así, pues un empirista radical siempre podría decir que no sabemos por qué los triángulos equiláteros tienen todos ángulos de 60 grados, ¿no? Cuestiones similares, porque al final uno no sabe por qué a priori podría determinar lo que viene a ser una apariencia, ¿no? Un objeto de una intuición empírica, como aparentemente se está presentando aquí esta imagen de triángulo. Y es que el triángulo realmente lo que es una representación de la síntesis temporal de tres segmentos que se cortan dos a dos en el espacio. No es una imagen de un triángulo lo que importa aquí, es la posibilidad de construir segmentos en el espacio mediante ese tiempo. Es el tiempo el que nos permite construir todos los triángulos posibles de tal manera que se puedan establecer teoremas sobre estos triángulos. O, por ejemplo, cuando decimos que por dos puntos pasa una única línea recta, lo que hacemos en nuestra imaginación productiva es temporalmente construir segmentitos de recta, agregar trocitos de segmentos de recta para poder ver que la única manera de conectar esos dos puntos es por una línea recta y una única línea recta. Y bueno, como digo, eso es algo que simplemente ocurre en nuestra imaginación productiva y que no hay ninguna intuición empírica en la que esto se pueda saturar de manera completa. Siempre un empirista radical puede decir que le falta precisión en cómo se ha dibujado esa recta, o le falta precisión en cómo se han dibujado estos triángulos para decir que es un triángulo. De hecho, es bastante obvio que esto no son ni siquiera imágenes
perfectas de triángulos porque pues, lo he hecho con la tablet, lo he dibujado con mi mano y nadie diría que estos son triángulos puros. El triángulo puro, la representación pura de triángulo, no puede ser representada en ninguna intuición empírica. Solamente puede ser representada mediante este esquema puro cuantitativo en la intuición pura de espacio. Pero bueno, esto lo veremos más adelante en esto de la filosofía de las matemáticas. Otro caso, y en este caso ya sí que es un esquema empírico, o sea, no es un esquema puro porque interviene sensación, es un esquema empírico y es la intensidad cualitativa del color rojo, ¿no? Por ejemplo, o de un color. Pues si tenemos al final, cuando uno piensa en un color, por ejemplo en el color rojo, no piensa en todas las sensaciones de color rojo que ha tenido, lo que piensa es en una cualidad de la sensación en general que puede pues tener o cero, o sea, no tener nada, o tener pues una intensidad dada, o tener una intensidad más baja, todos los grados que puede asociarle a esa sensación que denomina rojo, es lo que denomina pues la intensidad cualitativa del color rojo, el grado del color rojo. Y como digo, eso un empirista radical no tendría por qué verlo. Él solamente ve sensaciones de rojo, pero no ve nada que se pueda comparar a una intensidad de color rojo. Eso no lo está viendo, eso no está en la intuición empírica. Eso es un esquema empírico que en este caso no solamente emplea las categorías de cantidad, sino también la de cualidad, pues, además en este caso presupone sensación, por lo tanto es un esquema empírico. Es la representación de la síntesis temporal de lo empírico en la intuición, la sensación, como el grado igual a x de una realidad que se limita con su negación, ese grado que se limita con el cero, que el cero es pues que no haya ninguna sensación, y se le asocia un grado, se le asocia una cantidad que tiene que ver con cómo en el tiempo vamos pasando de cero a esa sensación, ¿no? Pues se van añadiendo unidades de tiempo y a cada unidad de tiempo se le va asociando una mayor intensidad de rojo. Es complicado describir esto como se pueden estar imaginando. Espero que se entienda más o menos, pero que al final esto de las imágenes viene a ser como la perspectiva de un empirista radical solamente podría aceptar la imagen, porque es lo único que puede ver en la intuición empírica. Todo lo demás viene a ser pues algo que el entendimiento está incluyendo y que el empirista radical no acepta, porque eso no forma parte de lo que la mera intuición empírica de la sensibilidad provee. Esto del esquema precisa que el entendimiento sintetice algo de la multiplicidad de la intuición para poder formar, en este caso, la concepción de intensidad del color, ¿no? Y en el caso anterior, la concepción de triángulo, la concepción de número, a pesar de que, como digo, en este caso se trata de un esquema empírico. Otro caso que he decidido poner, movimiento. Pues en el caso del movimiento, lo que podemos imaginarnos pues, la imagen de algo, una bolita que se mueve, ¿no? Pues estamos en el tiempo y se mueve una bolita, ¿no? Pasa el tiempo y se mueve en el espacio. O un coche que se desplaza a una cierta velocidad. Eso serían imágenes, eso sería la intuición empírica de lo que entendemos por movimiento. Pero el esquema de movimiento, y como digo, sigue siendo un esquema empírico en este caso, porque sigue presuponiendo que tenemos una intuición empírica, que tenemos una sensación que estamos percibiendo. Tenemos la sensación de un objeto, estamos percibiendo una apariencia que se desplaza en el espacio. Sería la representación de la modificación de la posición espacial de un objeto en un intervalo de tiempo, ¿no? Al final, para poder hablar de este movimiento tenemos que presuponer un objeto que se mueve. Y este objeto tiene que ser el mismo en todo intervalo, en todo momento, porque si no es el mismo, entonces no es movimiento, simplemente es una sucesión de percepciones, ¿no? Y para poder decir que realmente se está moviendo algo, tenemos que presuponer que hay un objeto que es permanente en ese tiempo. Tenemos que presuponer una sustancia donde el atributo, el accidente, es la posición en el espacio. Y en ese tiempo vamos modificando la posición en el espacio de ese único objeto. Por lo tanto, este esquema empírico presupone, como todos los esquemas que presuponen los esquemas trascendentales, este esquema empírico no solamente presupone los esquemas que veremos más adelante, cuantitativos, porque presupone que está el morfeo determinado y demás, sino que presupone también el esquema de sustancialidad. Si no hay sustancia, si no hay un objeto que se mueve, no hay movimiento. Y esto los físicos lo necesitamos para poder hablar de lo dicho, de movimiento, de velocidad, de aceleración, etcétera, etcétera.
es una presuposición necesaria para poder decir que el coche se mueve. Tenemos que presuponer que es el mismo coche, que es el mismo objeto, ¿no? El coche que estaba en una posición A y el coche que está en una posición B, simplemente se ha desplazado. Y por último, otro ejemplo de que, como digo, no hay ninguna intuición empírica en la cual este movimiento se pueda tratar, porque al final, como digo, el empirista radical no ve que se mueva nada, simplemente ve multiplicidad de la intuición, que en el tiempo pues, es distinta y ya está. No puede siquiera decir que antes que antes estaba en esta posición y después estaba en esta otra. Eso ni siquiera lo podría decir él, porque no sabe cuál va antes, en qué posición era anterior objetivamente a la otra, ¿no? Al final, todo esto de los objetos que se mueven y demás, un empirista radical no es capaz de poder tratarlo, pero bueno, esto más adelante se entenderá un poco mejor. Y por último, pues el campo magnético, ¿no? Pues la imagen que se le puede venir a uno a la cabeza del campo magnético es un imán con sus líneas de campo que los físicos nos gusta tanto, esa representación del campo magnético como líneas bueno, esto tiene que ver mucho con el cálculo vectorial, no me voy a meter ahora en eso. Pero bueno, siempre cuando piensa, por ejemplo, el campo eléctrico en la Tierra, se suele representar también de esta manera. Y también está, pues, si tenemos la imagen del campo magnético, pues un imán que atrae a un trozo de hierro, y se entiende que bueno, como el trozo de hierro se ha desplazado, estaba quieto, ya hemos puesto el imán cerca y el trozo de hierro se ha desplazado, hay algo que le está tirando, ¿no? Y eso que le está tirando, que digamos actúa a una cierta distancia, es lo que denominamos ese campo magnético, ¿no? Es lo que en física se reconoce como campo magnético, porque se habla de campo gravitatorio, de campo eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es entonces el esquema, o en qué se diferencia lo que es esa imagen, esa intuición empírica en la cual uno se imagina ese campo magnético de lo que es el esquema de campo magnético? Pues entre otras cosas, el campo magnético presupone causalidad, porque al final todo esto de las líneas de campo y demás tiene mucho que ver con cómo se desplazaría, cómo se movería, y volvemos otra vez al esquema anterior de movimiento, cómo se desplazaría, por ejemplo, un trocito, un cable o una partícula que está cargada y tiene una cierta velocidad, cómo se desplazaría cuando la colocamos cerca de esta línea de campo magnético. Presupone una causalidad por la cual pues, ese campo es la causa de que eso se mueva, porque encima en el caso del campo magnético tampoco es algo que realmente podamos ver. Bueno, podríamos decir que vemos las ondas electromagnéticas, pero bueno, muy bien, pero uno no ve las líneas de campo magnético. En todo caso puede ver las líneas de campo si pone virutillas de metal, y entonces puede observar cómo estas se alinean con las líneas de campo magnético, cómo se orientan de acuerdo a esas líneas de campo magnético. Pero al final todo eso, como digo, presupone que estamos hablando de objetos que se mueven, objetos cuyo movimiento es causado, cuya orientación es causada por, pues en este caso, un campo que tiene que ver mucho con, pues cuando hablamos de cargas eléctricas, de movimiento de cables, presupone una serie de representaciones que no pueden ser únicamente representaciones sensibles, presupone estas representaciones intelectuales que van a ser también los esquemas. Y por lo tanto, pues el esquema de campo magnético es representación, que he puesto aquí. Al final, esto no es realmente una definición, es simplemente una explicación, una elucidación de esto de los campos magnéticos, cómo deberíamos entenderlo en términos de esquemas, y podría imaginarse uno cualquier cosa, una órbita de un planeta, los planetas, las estrellas, el campo gravitatorio, el campo eléctrico, los cables, la electricidad, los electrones, todo eso tiene su esquema asociado. Y en este caso el esquema de campo magnético es, que yo he escrito, representación espacial de la fuerza que potencialmente desplaza corrientes eléctricas, me he puesto corrientes eléctricas, corrientes, imanes, metales, corrientes eléctricas, metales, imanes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto, como digo, los ejemplos siempre me cuestan más, porque explicar casos particulares siempre puede inducir a error, o siempre puedo irme más de la lengua y decir algo que pueda causar confusión. Pero yo creo que cualquiera que haya seguido todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora y que más o menos sepa de lo que estamos hablando, puede entender por qué pongo estos ejemplos, y puede él o ella misma tener un poco una representación intelectual de lo que se está diciendo, y no simplemente pues texto que no significa nada, puesto que al final todo lo que estamos diciendo tiene mucho que ver
con las ciencias, con los juicios, con las concepciones, y hay que entenderlo, hay que captar lo que se está diciendo, porque si no, no sirve para nada. Así que bueno, pues con este vídeo terminamos el esquematismo trascendental, y no sin problemas, por supuesto. Entiendo que todo esto siempre es difícil de entender, y siempre pues todo esto de qué es exactamente el esquema, cómo deberíamos entenderlo, esquema, imagen, intuición, concepción, en fin, hay un montón de cuestiones delicadas aquí, pero espero que al menos podamos pasar a los principios objetivos en los próximos vídeos, sin que haya demasiados problemas graves, que en cualquier caso sean problemas de delimitar, de definir lo que es cada una de las concepciones que estamos utilizando, porque todavía estén un poquito oscuras o sean ambiguas entre ellas. Pero bueno, eso lo iremos elaborando con el tiempo. También cuando pasemos a la filosofía de las matemáticas y de la física, yo creo que estas cuestiones se irán aclarando. Así que pues nada, un saludo, y recuerden que siempre pueden consultarnos para cualquier duda que les surja. Un cordial saludo.